por ejemplo, ¿no? Pero es muy importante que todo lo que se ha dicho hoy acá, que ha sido de enorme valor, esté luego impreso en las páginas de Quehacer Educativo. Ustedes tienen toda nosotros la alegría de recibirlas, pero toda la libertad del mundo para escribir allí. Esto, se me ocurrió interrumpirte. Sí, perfecto. Sí, porque eso tiene que llegar. Nosotros verbalmente lo hemos hecho llegar a las autoridades muchas veces, y nos han dicho sí, porque en un lado hay maestros itinerantes y en otro lado hay acompañantes terapéuticos, es decir, toda esa diversidad, pero no es que en algún lado haya una cosa, que se analice a nivel nacional cómo atendemos a los niños, que son niños en todas las escuelas y que va a haber diversidad en todas las escuelas, de la manera más precisa para el alumno y el grupo y la institución, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que se ha dicho acá ha sido muy valioso, muy liberado de cualquier temor a que sea conocido lo que estoy haciendo y cómo trabajo, que eso es lo que tiene que llegar para que después no me contesten cuando yo varias veces lo he planteado a nivel de las autoridades a título personal, con las que nos conocemos, hacen, no Irma, pero mirá que hay acompañantes terapéuticos. Aunque la única medida fuera acompañantes terapéuticos, no podría haberlos, y no podría haber 15 personas en una escuela para atender seis grupos, digamos, ¿no? Quiero decir, si los acompañantes terapéuticos acompañaran a todos los niños que estás planteando y que plantearon los demás compañeros, que necesitan de una atención especial de alguien que pueda diagnosticar, ver por dónde va, cómo hay que llevarlo, cómo hay que seguirlo. Hay situaciones en las que la compañía... En otros casos nos ha pasado a nosotros, nosotros tenemos un alumno en cuarto año que tiene, es un niño con TEA, pero con capacidades brillantes, ¿no? Es fantástico lo que él logra, y en realidad la maestra tiene ahí el desafío de permitirle lograr más, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, el año pasado consideramos que la acompañante terapéutica no era positiva, porque él se apoyaba demasiado y no le permitía llegar a todo lo que él podía hacer. Fuimos considerando el acompañamiento parcial y bueno, y fue de alguna manera marcándose con ¿Qué características debe tener el acompañante terapéutico? Yo no las he visto desarrolladas en ningún lado y creo que no todos tienen la misma formación, ni formación para. Ese es otro gran tema. Si me permites, este es un tema realmente bastante nuevo, en el sentido yo conozco los acompañantes que tú tienes. Esto comenzó está escrito en el protocolo de inclusión, nosotros preferimos llamarlo asistente pedagógico o asistente personal. Tú dijiste, creo, alguna de ustedes sí, dijo, ¿no? Porque en realidad de alguna manera está tímidamente reglamentado porque no había muchas situaciones, porque solamente eso era una cuestión que se hacía cargo el papá. En este momento se está eso es el otro. Con el Sistema Nacional de cargo todavía, ¿no? No, el Sistema Nacional de Cuidados está planificado, esto es un proyecto que para este quinquenio está, ¿verdad? Y ya hay asistentes personales pagos, hay de alguna manera un trabajo planificado en relación a la extensión de los asistentes personales, que son asistentes personales para la familia y la familia puede ponerlo en la escuela. Esto también es como una necesidad y nosotros sabemos que es algo que estamos ocupándonos ahora de poder, van a haber algunas dificultades más al extenderse el proyecto de asistente personal que con objetivos de inclusión. Por otro lado, cuando el tema de plantearnos la red de escuelas Mandela, que en realidad implica avanzar planificadamente en relación a las situaciones de educación inclusiva más generalizada, implica la presencia de recursos planificados. Todo lo que dijo la compañera lo reconocemos como problemática. O sea, lo reconocemos como que hay, y el tema de la continuidad educativa, nosotros a todas esas cuestiones que ella dijo, son cuestiones que reconocemos como problemática y con las que estamos empezando a trabajar. Tenemos una comisión de continuidad educativa y estamos trabajando con secundaria frente a eso. Es un gran desafío
que nos falta por construir, que depende de alguna manera también del presupuesto. Eso, y que indudablemente, cuando yo digo lo planteé, fue a nivel de autoridades, y no se estaba teniendo en cuenta todo lo que tú estás diciendo respecto a las condiciones del acompañante terapéutico, que no es cualquier persona que venga a sentarse al lado del niño en la clase. no, claro. Y a mí me ha tocado y acompañantes terapéuticas que han sabido ubicarse en su rol, que han sabido con quienes hemos pautado, ¿no? Cuestiones de funcionamiento, porque por ejemplo el acompañante terapéutico no puede observar a otro niño en una situación de, porque ahí podemos tener un problema con el papá y justificado problema con el papá sería, ¿no? Entonces, y que también lo hemos ido como entrenando en la experiencia o como aprendiendo en la experiencia, ¿no? Aprendiendo en la experiencia. Nosotros en la escuela, o sea, nuestro objetivo principal es que los niños, además de que aprendan, porque para eso estamos, ¿no? Es que la escuela es un lugar feliz para ellos, que ellos se sientan bien y como con la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades. Por eso es que también trabajamos en talleres, tenemos expresión teatral, tenemos música, talleres pagos por Comisión Fomento, por los padres, un profesor de teatro una vez por semana, un profesor de música. Y tenemos madres divinas, una madre egresada de Bellas Artes que da talleres de arte, una mamá que es nativa de inglés, porque esa es otra característica de nuestra escuela. Recibimos muchos alumnos extranjeros. El año pasado recibimos los 4 niños sirios de la familia que se vino solita. Bueno, los recibimos nosotros. Y alemanes, norteamericanos, o sea, bueno, después tenemos alumnos que, bueno, que el idioma no es un obstáculo, porque vienen de México, de España, pero Brasil, muchos alumnos de Brasil. Es otra de las características de nuestra población. Y eso hace que sea tan bueno y que sea tan rico, y que creo que también hace eso que los maestros nos unamos tanto para trabajar. Y bueno, y trabajemos en un clima que nos hace ser felices trabajando, y transmitimos eso a los niños también. Pero no quita que nos estemos preguntando todas estas cosas a diario y que nos estemos haciendo mea culpa a veces, ¿no? O haciéndonos como esta... Evidentemente sí va a poder avanzar. Estoy segura. En cuanto tomen conciencia, como lo que realmente las palabras de este grupo me han hecho sentir escuchándolo, ¿no? Porque tengo una larga experiencia y menos conocimientos que ustedes, a pesar de la edad que está a la vista, con la convicción de la integración del niño en la clase común con determinadas características, ¿no? Lo hablo de muchos años. Y la última escuela en la que trabajé, estuve 7 años, había niños en casi todas las clases y los aceptaban y jugaban con ellos y los invitaban a la casa. Por patologías, no puedo hacer una por una todas las patologías, pero pueden imaginarse, ¿no? De distinto origen. Y los aceptaban los padres, pero los maestros los aceptaban también. Es decir, en la escuela había un clima de respeto y consideración por el diferente. Tú estás hablando de aprendizaje en lo que hace a los contenidos programáticos, digamos, y yo te digo incluso a otras condiciones, como niños que tenían dificultades para desplazarse o dificultades para ir al baño, o a veces pegaban, ¿no? Y cómo fueron siendo aceptados y aceptados por los niños y por los padres incluso, ¿no? Creo muchísimo en esa posibilidad y estoy aprendiendo y estoy siendo feliz escuchándola, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que las otras en que tú estás planteando otro tipo de necesidades de determinados niños, está exigiendo también lo que la inspectora lo que tú estabas diciendo, es decir, que desde la inspección se esté orientando una práctica diferente
y se esté atendiendo a lo que los maestros plantean, ¿no? Y mirá, cuando yo me refería, inspectora, cuando yo me refería a la respuesta esa que me han dado en primaria, a veces no estaba en inspección de especiales. No, aclaro, no por quedar bien, sino por honestidad. No, claro. A lo mejor estaba más alto y que me parece muy importante en esto del aprender juntos de la experiencia, como narraron las compañeras, que nosotros sabemos que a veces un maestro de apoyo itinerante no es la respuesta, que las situaciones son muy variadas, que las situaciones sociales, familiares, se construyen en situación, y por ejemplo hay algo que no dije, que es otra línea de intervención que estamos convencidas que es muy potente, que tiene que ver con eso del primer punto, que es la creación de complejos, lo que llamamos complejos educativos comunitarios inclusivos. Esto nosotros tenemos en este momento 2 y vamos a llegar a 3, y esa va a ser una respuesta que es, cuando una escuela pequeña, centro de recursos, tiene problemas de edilicio, no se va a buscar reparar en el lugar donde está, sino a construir un complejo educativo comunitario inclusivo. O en un caso que nosotros fue construido un edificio para escuela especial y decidimos construir un complejo educativo comunitario inclusivo, modelo, que incluso va a incluir la continuidad educativa con inicial, donde funciona un jardín y un centro de recursos juntos, y en donde no hay un maestro de apoyo y un maestro de apoyo itinerante, o sea, son los docentes que están funcionando en un mismo lugar, juntos y aprendiendo juntos, apoyándose. Y bueno, y respondiendo educativamente a las necesidades de los alumnos de acuerdo a las necesidades en el desarrollo que vayan teniendo. Yo creo que falta muchísimo, pero de alguna manera camino, ese es el camino. Nuestra meta es, de repente no podemos avanzar con la rapidez que nosotros queremos, porque no depende solo de nosotros, pero sí con la convicción de hacerlo en la dirección correcta, que es hacerlo respetando todo esto que hablamos. Yo sé los obstáculos que deben estar en el camino, indudablemente. Va a haber escollos, pero aquí está, todo lo que ustedes hablaron está la esencia de la idea de cambio y de atención al alumno según sus necesidades. Y sobre todo aprender juntos y apoyarnos mutuamente. Claro, o sea, ya como que eso ya sabemos que no existe, porque no solamente desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la pedagogía, desde el punto de vista de la ética, nosotros debemos transitar, aprender juntos, todo el colectivo, todo el magisterio uruguayo, en relación a la atención de las infancias. No va a llevar un largo tiempo, ¿no? Pero y las discapacidades. Va a llevar muy largo tiempo, pero vale muchísimo. Por los niños, número uno, por la sociedad, por todo, realmente. Y bueno, me reconforta el pensar que cuando pensamos en 3 temas clave para una revista extraordinaria a fin de año, este fue uno de ellos. Un tema que todavía es discutido por muchos maestros. Es discutido, lo digo, no positivamente, ¿no? Entonces, de Quehacer Educativo va a salir con todas las revistas un número extraordinario que va a tener todo lo que ustedes dijeron, escribieron, va a volver a la revista para armarla. Hay algo que no dijimos y que es un sufrimiento desde los equipos docentes de la Inspección Nacional. Nosotros, por ejemplo, ahí apareció en una de las experiencias la figura de la inspectora, con la que tuvimos que ir buscando escuela, acompañando a las familias, haciendo 50 niños, porque eso de que acá no tenemos las condiciones para el niño, porque no hay maestra de apoyo, porque no hay maestro de apoyo general. Bueno, pasamos en otro lugar. Y el sufrimiento de la familia. Yo siempre narro algo que me pasó, porque yo creo, por lo que ustedes vieron, yo creo en las experiencias. En esto, cuando tú dijiste, no sé por qué elegiste el cuento, yo creo que no lo sabés, pero lo elegiste desde tu saber, que habían cosas que realmente a ese niño le hacían falta de ese cuento y de esas cuestiones. Entonces, yo una vez, una mamá, ayudando a esta compañera inspectora, llegó a unas familias que un niño tenía un diagnóstico de TEA en primer año y necesitaba encontrar una escuela. Entonces yo, para ayudar a esta compañera, llamaba a las escuelas para conversar con los compañeros si existían las condiciones.
Entonces era al comienzo del año. Entonces yo no mentía porque decía, habla una inspectora de educación especial, yo era la inspectora nacional, pero ahora soy una inspectora. Entonces la compañera me narraba las condiciones. Y a la séptima escuela, que llamé, y bueno, yo las escuchaba y lo que me decían era totalmente entendible y atendible. A la séptima escuela, yo me fui con un dolor en el corazón y en el cuerpo. Pero no hubo apertura ninguna. A la séptima escuela encontré, Ah, bueno. pero me fui con un dolor, que yo dije, qué agotamiento y qué dolor la familia, ¿verdad? Que yo no era la mamá, pero era alguien que sentía que se tenía que responsabilizar de eso. Sí. Yo estoy docente en la escuela, pero también soy una alimentista. Y este camino del dolor, y cuando hablabas tú de experiencia, el lugar de el dolor está ahora desde la familia, desde en este caso 11 colegios, estoy hablando de 11 colegios privados. En uno recibir, cuando tú empezás a contar la situación, tiene comunicación, pero no tiene lenguaje, tiene situación. Y como tú decís, uno va a hablar desde la verdad, es su hijo, es así, y bueno, buscándole un lugar, el centro educativo, ya desde la edad, más desde primaria, que ahí fue el quiebre después. Primero tuvo una educación inicial desde el barrio, bueno, todo lo bueno, pero 6 años, ¿cómo era esa inserción? Y créanme que es un calvario, yo lo digo desde el lugar de padre, y también desde las instituciones públicas, que distintas escuelas públicas de Montevideo, no sé, por eso no hay dolor, es tan importante, no hay dolor que tenía más grande que eso que decís tú. y lo digo desde el lugar como maestra, porque lo sufrí, como no tener más palabras. Por eso, perdóname que te... Porque No, no, ella me hizo pensar en una cosa de la forma en que la escuela recibe a la familia. Porque nos pasa que las familias perciben. Y por ejemplo, así como en una entrevista, de repente no dicen porque saben que no tienen que decir, porque si dicen que su hijo tiene un problema, a lo mejor no se lo toman. No lo llevaban a inscribir, al niño no lo llevaban, traían la inscripción y los datos. En los casos así. Esto de la disponibilidad, de repente buscar con la familia, a veces lo que más me la dolió forma. es no escuchar, el no recibir el espacio para una entrevista. Claro, desde ese lugar. Ya negar eso. Desde ese, 11 colegios. Claro. Yo por eso lo dije. No recibir eso, hay que ponerse en el lugar de la familia. El escuchar simplemente. Claro. Y en el derecho del O niño una está disponibilidad de escrito. tener media hora para escucharlo. No tener el espacio buscar ya alguna alternativa, porque puede llegar a haber alguna alguna alternativa. Eso que dice la compañera de que llegaban padres que venían de escuela en escuela y lo Eso decían, pasó en su caso. pasó varias veces. Y no tener claro los padres desde este lugar, a nivel también Estado, la carencia, si bien hay muchos avances, sí, sin duda que hay una movida, y esto de estar en el conocimiento público y estas instancias hacen a eso también. Pero no saber desde los médicos, el pediatra, de todo el recorrido que haces y de que te encontrás, bueno, pediatra que ni idea, o desmaestro, tú lo que decías, Claro. comunicarle a mis otros compañeros, ese es el temor, no pongan a este niño acá conmigo, no Pero lo yo fui rechazada en la escuela. Yo te por entiendo, eso. o sea, lo no vivo es un desde camino ambos igual, lugares, desde el lugar sí. maestro Y me claro. decía, me Y es encontré muy sola, difícil. me encontré con ella que me apoyó, pero las otras, todo el resto del Ese colectivo, desconocimiento, tú claro. lo trajiste acá y ahora van a decir que esta escuela Toda la incluye. movilización que se genera a nivel No institucional. sabes, tuvimos que tener reunión Es tras un reunión camino que se para va poder. construyendo muy de a poco. Lamentablemente se Sí, repite ahora, tantas eso yo veces creo que eso. uno lo... A ver, Bien entender en el sentido de que el maestro, por ejemplo, que estudió educación común, dice yo no estoy preparado para atender niños especiales, y entonces es como una cuestión de posicionamiento ético, voy a meter la pata, voy a hacer las cosas mal, yo no lo sé hacer, o sea, muchas veces desde los temores, nos dominan los temores. Fue también una relación de poder y fuerza, de esto de que era Pablo, ¿no? Entonces, sí, en esto, esa frontera, quién ponemos de un lado y del otro, y bueno, está el lugar del derecho del niño, derecho de la familia y el derecho de los docentes, claro que sí, a mí se dice una entrada, pero bueno, también hay un juego de poder y fuerza en esto. Por eso ¿Qué lugar están teniendo estos niños realmente en los centros educativos? sí, y además lo que tiene que ver con el sufrimiento. Yo creo que a mí me parece que abrir la interrogante sobre qué hacemos, o sea, sin de alguna manera, las culpas no sirven, No. ¿verdad? Avanza, Lo que no permite nuestra avanzar. función nunca es condenar, sino decir, ¿qué le pasa a este maestro? Por eso a mí me importaba como, y nosotros estamos empecinados en analizar esto que Susana
que sucede en los espacios cotidianos desde el ámbito de la experiencia, porque en realidad es algo que no se puede manejar, y yo lo que creo que tampoco es posible manejar solos, y por eso nosotros nos definimos como un sistema de apoyos, y en realidad no siempre lo logramos, porque también nosotros tenemos carencias, porque a veces nosotros también tenemos personas que han hecho distintos recorridos, y a veces tenemos que poder pensar con otro que algunos lugares de invisibilidad nos lo pueda abrir, y hay que ayudar en lo cotidiano, porque en lo cotidiano también es donde se construye y donde pasan las cuestiones más ricas, las intervenciones que se dan desde la experiencia. Nosotros estamos empecinados este año en hacer una presentación con un análisis de experiencia, en tomar algunas cuestiones de abrir la pregunta, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Algo que parece que fue un hecho trivial, construyó un acontecimiento en la vida del niño, porque existe la exclusión, existe, y no es por culpa de nadie, sino porque es algo que nos pasa, y que creo que tiene que ver con qué hacemos con el dolor todos, qué hacen las familias, qué hacen el docente, entonces, que lo puede la impotencia, todo. claro, o sea, entonces la idea es para nosotros tenemos que reconocerlo y saber los caminos que a veces toman esas reacciones de dolor y de muchísimas otras cuestiones que queremos abrir, pero empezar a hablar de eso, empezar a hablar de eso y decir esto nos pasa. Y busquemos la solución. No va a haber solución para todas las situaciones, porque la vida humana es como un campo problemático bastante. Pero sí, como que vayamos en las direcciones correctas y afines a los discursos que nosotros, de alguna manera, a los que decimos que adherimos, las narrativas que construimos. En el paso de aceptarlos, ya en la acción de aceptarlos en la escuela, ya hay un pasito dado. Y yo creo que estas instancias de transmitir y que podamos reproducir y contarle a otros, se van animando y van perdiendo el miedo, porque a veces lo que tienen, es entendible, es miedo. Y entonces decís, no, con respecto a esto del miedo, en realidad, ¿qué es lo que nos puede ayudar? El miedo es que haya determinadas garantías de apoyaturas, claro, ¿no? Si uno no se siente en esa soledad, en la que muchas veces después nos sentimos los maestros, si tenemos esas garantías, yo creo que es una condición importante para que podamos despegarnos de ese lugar. También poder sentir apoyo de los padres de los no éxitos, porque los éxitos, todas las experiencias exitosas es como que sentimos la necesidad de contarlas, pero también nos quedamos con el dolor de esos niños que se van de la escuela y sentimos que no hicimos nada, que no pudimos lograr lo suficiente. Sí, porque a veces no hacen ruido, están callados, pero a veces sí hacen ruido, y te hacen ruido a ti, y las familias te cuestionan que no lograste o que no hiciste y vos sabes que diste todo, pero no fue suficiente. Y eso te lo quedas solo para ti o para tu colectivo docente. Y eso es algo que me parece que también tenemos que poder compartir o sentir el apoyo de, bueno, ¿qué hicimos mal? No, yo creo que también esto es algo que yo creo que esa convicción es la que hay que fortalecer, que ustedes acompañaron un proceso y que en realidad la idea es reconocer a ese sujeto y aceptar a ese sujeto como es. Lo que sí nosotros también tenemos como una línea muy fuertemente, y digo no solo nosotros, sino que desde la teoría en todos lados, en la palabra hijo y padre son términos biunívocos, no existe un hijo sin un padre y un padre sin un hijo, se constituyen en la relación. Entonces, cuando nosotros trabajamos, cuando eso se da naturalmente, que el chico está haciendo el proceso, y hay algo que es todo, entre comillas, normal para ese papá, que no lo interpela desde ningún lugar, bárbaro. Pero cuando hay cuestiones que hay que sentarse a veces a pensar con los papás y acompañar el proceso. Para nosotros el trabajar con la dificultad implica trabajar con la familia, ir acompañando ese proceso, porque también esas expectativas obturan las posibilidades de progreso del chico, en el sentido de posibilidad de aceptación también de sí mismo. Pero a veces nosotros lo que sentimos, por ejemplo, el año pasado con este niño que tenía papás médicos, un papá psiquiatra, que no podíamos dar respuestas a esa familia. No, porque quizás la familia no podía pedir
lo que estaba pidiendo ese niño, porque era la familia la que no estaba aprendiendo a leer. Claro. Y ahí creo que no son solo los maestros, nosotros creemos que tenemos también esas otras líneas que sabemos que tenemos que hacer como sociedad, trabajar intersectorialmente. O sea, y trabajar con equipos, pero sí. Vos como docente te sentís re solo. Sí, claro. Y nosotros con Laura nos reuníamos y nos reunimos muchas veces con esa familia. Y es como que salíamos de las reuniones muertos, porque aparte nos planteaba, yo no sé qué va a pasar con mi hijo el año que viene. Y nosotros nos sentíamos como que había estado 4 años en nuestra escuela y no habíamos logrado nada. Digo, o ¿sabés qué? Habíamos logrado en un momento y después hubo un bajón y una caída y nadie se podía explicar el bajón y la caída. Y no sabíamos cuál parte era nuestra responsabilidad, cuál parte de la familia, cuál parte del sistema, pero el sabor amargo nos quedó a nosotros. Yo lo sigo el sintiendo. director tiene que estar necesariamente involucrado, lo que estaba comentando la Pero compañera. Laura yo soy de la escuela Laura, o sea que por un tema de falta de involucramiento no es... No, es no. otra de las condiciones, ¿eh? Yo creo, inspectora, Sí, claro. que otra de las condiciones es esa, que la escuela actúe como un todo, pero que fundamentalmente el director se involucre. Yo creo Sí, que pero en este caso no. Evidentemente este tema de la educación, la igualdad, las acepciones del término inclusión, nos convoca, nos está interpelando. Hoy estamos acá, vamos quedando pocos porque se nos fue haciendo larga la jornada. La revista tiene abierto este espacio. Desde el año pasado, con el número 123, empezamos a trabajar convocando a maestros que contaran sus experiencias. En la 123 fueron unos maestros de Canelones, que no había maestro de apoyo, no había maestro itinerante, una escuela a tiempo completo con 2 gurises con parálisis cerebral en un primer año. Fuimos a una visita en otro marco y nos enteramos al final de la visita y los compañeros lo cuentan. Y ahí empezamos a generar este espacio de que podamos contar en esta revista que es la nuestra, experiencias, sí, son exitosas las experiencias que estamos contando, porque queremos contagiar esta alegría, nos cuenta Jimena, que es colega mía, que nos conocimos como maestras de apoyo, de que se puede. Pero no. Ella pone, yo noté lo que ella ponía, ¿es posible atender la diversidad? ¿Es posible dar la oportunidad de todo? Ella nos demostró que sí. Laura con sus cosas muy posibles y otras cosas que nos pasan a todos en las aulas, a los directores pasará también, con éxitos y otros que no tanto, que nos van dejando en el camino muchos aprendizajes. Eso que tú estás diciendo tiene que estar en algún artículo que lo justifique. Es decir, cuando el maestro esté leyendo sepa que hay aspectos en los que se puede encontrar obstáculos muy serios, en los que uno siente que fracasa y no es tan Claro, así. pero Bueno. ese sabor amargo que tú decís, pero quizás la escuela hizo lo que tenía que hacer. A ver, si yo valoraba, por ejemplo, en el caso de Ernesto, el año pasado, al fin del año, a ver, ¿qué logré? Yo podría decir no logré nada, pero yo había logrado igual cosas. En este proceso, esta trayectoria, yo aspiro a que Ernesto salga del 6º año, habiendo logrado a su ritmo, que es lo que yo decía, capaz no acompaña lo que el ritmo institucional te exige, pero ese sabor amargo, ¿por qué viene? Porque uno está también con esto de que tiene que cumplir en tal año, en tal momento. Quizás ustedes lograron un montón de cosas. Y el tema Hay que cambiar capaz la óptica de cómo mirar. Hay Ustedes lo pongo sistemas- como pregunta. sistemas educativos que han erradicado la repetición, por ejemplo. Habría que pensarlo, no lo estoy, no para que se escriba ni nada, pero hay sistemas educativos y continuamente tenemos artículos y han erradicado la repetición. Bueno, lo que pasa es que eso de pronto tiene que ir acompañado de Claro, por eso de digo, otro no lo funcionamiento. tomen en cuenta hasta tanto no podamos estar más seguros De la en eso. repetición fueron los temas que había, que trabajó Sebastián, que bueno, ahora por otros compromisos se tuvo que retirar, pero bueno, estuvo sobre la mesa también. A mí me gustaría dar un cierre a esto con ciertas cosas que anoté, porque si no se nos va la hora y nos vamos a quedar sin gente. Yo les agradezco la oportunidad. Yo les agradezco enormemente. Agradecerle a todos y a todos los que van quedando. Intenté hacer como un análisis en un renglón de cada uno como para darle el cierre. Pablo abrió con las diferentes acepciones del término de inclusión. Las experiencias fueron dando cuenta de que se está buscando asegurar dar lo que les corresponde a cada uno, dar oportunidades a todos. Sebastián agregó a esto la igualdad como punto de partida. Rosa María le agregó a esto la igualdad de oportunidades. Se habló de la infancia como tiempo de oportunidades en relación también a esto. Carmen Cebeso
plantea la escuela como centro de recursos, una educación para todos y para cada uno. Me parece eso fue un tema recurrente que vuelve a plantearse por los diferentes integrantes de la mesa. Jimena con esto de que es posible atender la diversidad y dar oportunidades a todos, y lo demuestra con su experiencia. Laura, que plantea, nos habitan muchas preguntas que fuimos dejando todos, y que cada maestro, los otros compañeros que capaz que ahora no han intervenido, pero y los que no están acá hoy porque no han podido, pues todos tenemos preguntas y todos estamos llenos de miedo, y es una tarea muy difícil, se puede, pero es muy difícil, de mucho compromiso, de mucho trabajo, y mucho trabajo más allá de las 4 horas, o las 8, depende en qué sistema estemos trabajando. Laura también agregaba maestros con muchas planificaciones, con muchas agendas, agregamos esto a las 4 horas, que va más allá de eso. Creo que se soslaya esto, que la diversidad es inherente al ser humano, y por eso aparecen tantas preguntas, y por eso esto que nos decimos inclusión y nos cuestionamos, ahí paramos, porque ¿y cómo es? Pero estamos intentando incluir, estamos intentando que la base de nuestras prácticas sea la justicia y la igualdad, que vamos a tener el espacio en el quehacer a fin de año de recopilar todo esto, y seguir reflexionando, intercambiando y compartiendo con otros maestros, con otros colectivos, para seguir intentando darle oportunidades a todos. Voy a cerrar con unas palabras de Galeano como para desestructurarnos. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Creo que estas palabras nos permiten cerrar esta excelente mesa que terminó siendo acá como una tertulia. Les agradecemos, en nombre de la revista, les agradezco a todos los que expusieron y a los que vinieron a compartir sus experiencias. En esta situación en que hay un cuerpo infectivo que tiene una línea como la que percibo que tienen, y que las van a respaldar y apoyar y a asesorar, ¿no? Porque por mucho tiempo las cosas no fueron tan así. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.